El rey del horror espiritual. Este es uno de los mejores juegos de horror o survival horror de la historia. Y no lo digo por hater a otros o por ser fan de su película, que realmente no lo soy. Aunque no he ni leído los cómics, y aunque en sí no soy un cinéfilo, esta es una de las mejores adaptaciones a videojuegos que existen. En realidad, en esa época lo eran, no todos, pero varios buenos sí hubo. En los juegos de hoy, el personaje suele ser un superhombre, pero en Constantine, a pesar de tus armas místicas, la atmósfera te hace sentir que estás a un error de que el infierno te trague. Hoy, el jugador se siente seguro porque tiene habilidades. En Constantine, tu única habilidad es saber que estás a punto de morir. Y eso es lo que separa al horror real de un simple jueguito de disparos contra monstruos. El horror no son los sustos que te brincan a la pantalla. Aquí es la tensión constante, la fragilidad. ¿De verdad piensas que Silent Hill o Resident Evil son los reyes del survival horror? Por favor, pongamos los puntos sobre las íes. Está bien. Mira, acepto que Silent Hill se defiende por su trasfondo espiritual y religioso, que es conceptual dependiendo de la psique de cada persona, su culpa o su trauma. Es por eso que aunque nació antes que Constantine, Silent Hill no es nada más que el vicepresidente o un alfil en el reino del survival horror. A Resident de plano lo descarto y no lo cuento como un survival horror porque simplemente su horror es demasiado fantasioso. Claro, las películas y los videojuegos son fantasiosos, pero... Mira, ya sé, los videojuegos son fantasía, sí, pero Resident Evil desde siempre solo es una película de Hollywood, un largometraje de disparos contra zombies. Pero el rey, Constantine, que si bien él no inventó la fórmula, definitivamente vino a mejorarla, o como mínimo a revolucionarla, con un alma impecable, llena de horror legítimo y empapada de crudeza y obscuridad que ningún juego ha sabido plagiar. ¿Puede un mercenario del equilibrio espiritual sobrevivir siendo transparente para el infierno? Pues solo podrás demostrártelo a ti mismo. Yo te reto, juega Constantine, pero juégalo como un verdadero mercenario de la justicia, equilibrando la balanza. Juégalo en la dificultad más alta, Hellblazer, pero con una condición, y es el reto. No uses los hechizos ni la magia. Eso es jugar con la balanza equilibrada, como un verdadero Hellblazer. Juégalo solo con tus herramientas de purificación. Las armas que te dan ya son demasiada ventaja. Solo así entenderás lo que es una batalla y una lucha contra el equilibrio espiritual que John Constantine maneja en toda su travesía. No tienes tiempo para acabar eso ahora. Sí, he leído que no son buenos para la salud. Dato 1. La protección del medium en un mundo lleno de maldad. ¿Notaste cómo John está hundido en el agua? Metafóricamente hablando. John vive rodeado de garrafones de agua, tuberías, de lluvia, agua por todas partes. Y no necesariamente debe ser agua bendita. Y es que prácticamente en todas las culturas, el agua es el camino hacia la purificación. Solo piénsalo un momento. El poder del sentimiento más duro de un humano, ya sea ira, tristeza o alegría, viene acompañado de las lágrimas.
El cuerpo lo mantienes con agua. Podrías no comer muchos días, Luego, por, pero no sin, podrías no tomar pero. agua. En la iglesia, el agua es para bautizar, para bendecir. En las culturas, como la maya, las deidades más fuertes como Ixchel o Chac son dueños del agua. Ajaú, o señores y señoras del agua. Para llegar al Hades, debes atravesar un río, el Aqueronte, para llegar al mundo de los Pero muertos. tengo que ir. Para los mayas, uno de los caminos hacia el Xibalbá era a través de los cenotes. Más agua. El agua es la esencia de la vida. En la filosofía taoísta, donde si tratas de explicar qué es el Tao, entonces ya no es Tao. Pero la única forma para explicar, sin explicarlo, es comparar la vida misma con el cauce de un río, o sea, más agua. Constantin no solo tiene agua, porque es católico, o como mínimo es un emisario de la fe y la benevolencia divina. John trabaja como mercenario de Dios. John tiene agua por todos lados porque está protegido por todos lados. La purificación no es solo un concepto místico, es un arma arrojadiza. El agua en este juego no es para calmar la sed, es para quemar la mentira del infierno. En el juego, el agua no es solo purificación, el agua es el umbral para ir al infierno. John necesita de agua, y al menos en la película también un gato, que es el guardián de los dos mundos. El agua es la frontera física entre lo que está vivo y lo que está condenado. En términos de survival horror, el agua es tu tierra firme, en un mundo que se está quemando. En el juego, los demonios son seres de azufre, de calor, son sequedad absoluta. Al arrojarles agua bendita, no los mojas, los aniquilas, porque introduces el Entonces concepto de llegaron la las vida, lluvias, una que es lluvia el agua, purificante. en Por un eso lugar quisiera. que es la muerte eterna, el fuego, el infierno. Es el choque de elementos básicos, casi alquímicos. Esto es completamente místico. ¿Y el tabaquismo de John? Esto nos lleva directamente al humo. Y muy por aparte de que John quiere suicidarse, ¿por qué rayos fuma tanto? Incluso en el videojuego, cuando no estás haciendo nada y estás en espera, se pone a fumar o a toser el cáncer. El humo es revelador No hay noticias de de lo gente. invisible. Muy bien. En muchas tradiciones de alta magia y chamanismo, el uso del tabaco, en el espiritismo, o el uso del incienso en la iglesia, o el copal en algunas religiones, o más bien regiones anáhuac, el humo sirve para darle cuerpo a lo que no tiene forma. En el juego, el humo del cigarrillo de John funciona. Al igual que el humo de un incendio, revela los rayos láser en una película de espías. El humo del tabaco permite visualizar la densidad de la presencia demoníaca antes de que se manifieste físicamente. Solo piensa y recuerda en la portada del juego, John y demonios en el humo. El tabaco es la planta de poder y barrera dentro de la demonología y del ocultismo, pues el tabaco es considerado una planta sagrada de limpieza. Además, se cree que el humo del tabaco fuerte tiene la propiedad de cortar las vibraciones bajas. Los espíritus parasitarios o las larvas astrales se alimentan de la energía vital y el humo denso actúa como un contaminante para ellos, haciendo que el aire espiritual sea irrespirable para entidades de bajo orden. Es como una barrera química espiritual. Es el sacrificio del aliento. En la demonología clásica, para poder invocar o interactuar con entidades, se requiere de un sacrificio. Ya sabes, sangre propia o matar alguna gallina o algo. Bueno, pues al fumar,
Constantine está realizando un microsacrificio de su propio aire y de su propia vitalidad. El humo que sale de sus pulmones es aire usado y transformado por el fuego. Ese aliento cargado de nicotina y alquitrán es una ofrenda constante que mantiene a los demonios a raya, o, al menos, los obliga a respetarlo como a un practicante que conoce las artes oscuras. Si el agua es la protección pasiva, entonces el humo es la protección activa. John vive entre dos elementos que chocan, el agua que lo mantiene limpio y el humo que lo mantiene oculto o intoxicado. Lo mantiene sucio para que los demonios no puedan poseerlo fácilmente. Un cuerpo sucio, lleno de humo, es menos atractivo para un espíritu que busca luz. Es un cuerpo sucio por el cáncer, enfermo. Solo piénsalo. Se supone que los niños son más susceptibles a una posesión demoníaca. ¿Por qué? Porque están limpios. Es precisamente por esa razón que el patrón del infierno, Lucifer, le limpia los pulmones de cáncer para hacerlo vulnerable y demostrar que John Constantine le pertenece al infierno. Lo limpia para que sea un blanco fácil para los demonios, para la tentación, para demostrar que siempre fue emisario de Satán y no de Dios. Oye, ¿y las mentas o los chicles mentolados son acaso su nueva adicción? ¿Esto tendrá algo que ver con la purificación del alma y la desintoxicación de la esencia? ¿Acaso conecta con su nuevo ser? ¿Con su tercera oportunidad de ganarse el cielo o quizá el infierno? Bueno, pues las mentas representan la purificación del espíritu, del aliento. Al no tener cáncer y alquitrán en los pulmones, solo tiene dos opciones. O se convierte en el más devoto de fe, que sabemos perfectamente que no lo es, o limpia su esencia, su alma. Irse al extremo de la purificación es otra forma de mantenerse oculto y protegido. La menta no es una adicción, es el intento desesperado de mantener el alma a una temperatura que el infierno no pueda reclamar. Es la desintoxicación de la esencia para volverse un cristal, algo que el diablo pueda ver a través de él, pero que no pueda quemar fácilmente. Si el tabaco era el sacrificio de fuego que ensuciaba el alma para camuflarla, bueno, pues las mentas son el aliento de hielo, que en el ocultismo el frío extremo es también un signo de presencia espiritual. Los puntos fríos. Al limpiar los pulmones, John pasa de ser un incendio viviente a ser un vórtice de vacío. Dato 2. La ironía de las armas. Constantine usa objetos sagrados, pero los opera como un soldado de fortuna, no como un devoto desesperado por protección. No hay rezos, solo hay gatillos. Hay granadas de agua bendita. El mercenario de Dios, el poder, no solo está en la fe del hombre, sino en el objeto que porta y sobre todo, cómo utiliza sus herramientas para su favor y su beneficio. La boquilla de dragón, el rugido de Bizancio. Esto no es solo un lanzallamas raro, es la versión portátil del fuego griego, y su referencia histórica, en el siglo VII, el imperio bizantino usaba sifones de bronce con forma de cabezas de leones o de dragones, que rugían al disparar una sustancia líquida, imposible de apagar con agua. Al igual que los bizantinos protegían la fórmula con su vida, como un secreto de Estado, Constantine usa esta boquilla como una tecnología sagrada robada. En el videojuego, John usa el fuego de un demonio dragón llamado Kangor. Es la premisa máxima de la ironía, usar el fuego del infierno para mandar a los demonios de vuelta a casa. Esto es la interpretación literal del fuego contra fuego. John no solo usa reliquias santificadas, usa los restos de sus enemigos como munición.
la escopeta sagrada. Estas son reliquias ensambladas. Esta arma no salió de una fábrica, es un rompecabezas de fe. Está construida con fragmentos de reliquias sagradas de diferentes épocas. Dispara balas de oro bendecidas. ¿Pero por qué de oro? Pues el oro en la alquimia representa la perfección y lo incorruptible, mientras que el plomo es sucio y pecaminoso. El oro es el único metal digno de portar la bendición para atravesar la carne demoníaca. Igual que las balas de plata, son perdigones sagrados. La forma de la escopeta en el juego evoca un crucifijo de fuego. John literalmente dispara cruces de oro, de fuego. Es la fe convertida en balística para el mercenario de Dios. Esta es el arma perfecta. Yo no soy devoto, pero mis balas consagradas son mortalmente devotas. Los nudillos de oro. La justicia prohibida. Tienen grabada la frase en latín: Fiat injustia, et peret mundus. Que se haga justicia aunque el mundo perezca. Esto es puro pensamiento radical de un antihéroe, de un mercenario. A Constantine no le importa salvar al mundo por bondad. Le importa que se cumpla la sentencia sin importar las consecuencias. Es el arma perfecta para un mercenario que no busca quedar bien con nadie. Es un burócrata del cielo, cobrando una deuda de sangre. Es alguien, un mercenario, equilibrando la balanza. No te resistas, amigo. Gózala. El grito del escarabajo. Son insectos que emiten un sonido que tortura a los mestizos, a los híbridos demonio y humano. Es el uso de la naturaleza contra lo antinatural. Constantine no usa magia compleja. Él usa la biología de criaturas que el resto del mundo ignora. No usa hechizos, usa herramientas. Es el poder de lo pequeño venciendo a lo gigante. Como la era de Xbox clásica. Son juegos pequeños, pero con una esencia que las 160 GB no pueden replicar. Es magia en tan solo 3 GB. Lo demás es solo maquillaje. Son 157 GB que no sirven para nada más que para rellenar y justificar el costo elevado. Pero, al final, sigue sintiéndose vacío. O dime tú, ¿por qué crees que te encuentras a veces con: es que no sé qué jugar, recomiéndenme juegos? ¿Eso te dice algo? No es pobre el que tiene poco, sino el que desea más de lo que puede disfrutar. El jugador moderno tiene 160 GB de datos, pero tiene 0 GB de satisfacción. Bueno, el grito del escarabajo en el juego suena como las uñas en el pizarrón y tortura a los mestizos. Esto coincide perfectamente con la neurociencia. Por ejemplo, el silbato de la muerte mexica, azteca o maya, el Ejecaquistli, la ciencia del horror. Estudios demuestran que el sonido del silbato es percibido por el cerebro como mitad humano y mitad artificial, mitad muerto, lo que genera un estado de alerta máxima y confusión. Tanto el escarabajo como el silbato no matan por su fuerza física, sino por el caos auditivo, por el terror psicológico. El sonido rompe la mente del enemigo, lo desmoraliza, mucho antes de que el arma toque su cuerpo.
Hay una teoría arqueológica que dice que el silbato imitaba los vientos cortantes del Mictlán o del Xibalbá, que las almas debían atravesar. Y otro que dice que el grito del silbato es el grito de los muertes por su paso en el Xibalbá. ¿Cuál es su conexión con el juego o con Constantine? Bueno, en este universo usas a los escarabajos para limpiar el camino de los mestizos. Es exactamente lo que hacía el silbato, limpiar o preparar el camino del casi muerto hacia su destino final, recordándole que su lugar es la fosa, es la naturaleza, el aire y el insecto reclamando lo que le pertenece. El mestizo es una aberración que no encaja en el orden natural, y el sonido es el recordatorio de su propia mortalidad y su finitud. El escarabajo en muchas culturas, como la egipcia por ejemplo, que es de donde viene el del juego, representa la regeneración y el sol. Al usar escarabajos gritones, Jon no solo hace ruido, está lanzando orden contra el caos. El caos de las plagas infernales. Eso es un combate de biología mística, como el silbato de la muerte Anáhuac. Por eso es especialmente útil contra los demonios que son compuestos de alimañas. Es la vida contra la muerte. Muy bien. Este es el Ejekakixtli, el silbato de la muerte, en diferentes presentaciones de barro de las culturas mesoamericanas. Y este es su sonido. El Ejekakixtli. Dato 3. La interpretación de su infierno. La piel de los edificios. En el juego, las paredes del infierno parecen estar hechas de carne seca y óxido. No solo son piedras quemadas. Si te fijas bien, en las texturas hay una sensación de que el entorno fue alguna vez algo vivo, que se pudrió bajo el peso del mal. Es el mundo real, pero sin la máscara de la belleza, de la rutina, de la vida. El tiempo aquí está detenido. Una de las cosas más potentes de los escenarios de Constantine en el infierno es que, al entrar en él, ves los escombros flotando, siendo lanzados de un lado para otro, los coches parados en el tráfico y las explosiones. Esto es porque el infierno no es un lugar que pasó hace mucho tiempo. Es un desastre que está sucediendo ahora mismo y que nunca jamás termina. Es el castigo eterno, visto como un bucle de destrucción física. La profanación de la religión, a diferencia del gótico tradicional que busca elevar el espíritu hacia Dios, en Constantine está pesado. Las cruces están rotas, las estatuas de los ángeles tienen las alas quemadas o parecen llorar sangre. El escenario te dice que las protecciones celestiales han fallado o han sido abandonadas, dejando a Jon como la única línea de defensa, pues él es el mercenario de la justicia espiritual. El mundo lineal aquí es la claustrofobia espiritual. A diferencia de los juegos de mundo abierto actuales de 160 GB vacíos, la linealidad de Constantine sirve para la narrativa, pues simplemente no puedes escapar. No puedes ir a donde te plazca. El escenario te empuja hacia adelante, hacia el enfrentamiento. Constantine tiene un contrato, tiene una misión. Ha sido divertido, pero tengo que ir. Es un mercenario que tiene que cumplir con su trabajo. Aquí no hay libertad. Aquí, aunque sea por limitaciones obvias de la época, el trasfondo religioso donde se centra este juego es porque en el infierno no existe el libre albedrío.
solo existe la condena. Que no sea un mundo abierto solo significa que John no está de vacaciones. Es un mercenario con una misión. La falta de libertad en el mapa es el reflejo de su falta de libertad espiritual. Está encadenado a su deuda con el cielo y con el infierno. Dato 4. Detalles de inmersión. El astrolabio, la sincronía de los planos. El uso del astrolabio sugiere que el viaje de John no es una simple transición de niveles, sino un evento cósmico. Mientras la barra de carga en cada checkpoint carga el nivel, significa que el universo se está reajustando para que el mercenario pueda pisar el otro plano. Es la diferencia entre un cargando genérico y una justificación narrativa del tiempo de espera. El astrolabio ha tenido una carga espiritual y religiosa profunda a lo largo de la historia, funcionando no solo como una herramienta científica, sino como un puente entre lo divino y lo terrenal. En el contexto de la demonología y el ocultismo, el astrolabio no se utiliza como un objeto mágico. Es en sí mismo una herramienta de precisión temporal y astronómica indispensable para que los rituales tengan éxito. Para un demonólogo medieval o renacentista, el astrolabio era lo que hoy llamaríamos una interfaz de usuario para navegar el orden del cosmos. No invocaba al demonio, pero le decía al mago cuándo y hacia dónde mirar para que la puerta espiritual estuviera abierta. Los símbolos de carga de áreas o checkpoints son una representación del astrolabio o disco místico. En el contexto del juego, no solo miden el tiempo de carga, no solo preparan el nivel, no solo son un punto de referencia de checkpoint, sino que simboliza la alineación de los planos y el paseo de John hacia otro mundo real y hacia el otro mundo espiritual. El simbolismo representa la conexión entre los astros y el destino, un tema central en la astrología hermética y el ocultismo que John maneja. Su función visual es el gnom, la aguja y el puntero. Se mueve para indicar el progreso, marcando cómo Constantine se sincroniza con la fase del mundo a la que estás entrando, sea la tierra o el infierno, un pasaje u otro. Hasta en las pantallas de carga decidieron usar una herramienta de medición antigua en lugar de una barra genérica o un circulito. Al igual que un demonólogo renacentista, Constantine entiende que el mundo espiritual no es un caos absoluto, sino un sistema con reglas y horarios. El astrolabio en la pantalla de carga no es un objeto mágico, es una herramienta de navegación. No invoca entidades, sino que le indica al operatorio cuándo y hacia dónde debe mirar para encontrar la puerta abierta. Es la justificación narrativa del tiempo de espera. El universo se está reajustando y John está esperando el momento exacto en que la frontera sea suficientemente delgada para cruzar. Mientras la aguja se mueve, el jugador entiende que no solo está esperando bits de datos, sino que está participando en un evento cósmico de sincronización. Es la interfaz definitiva entre lo divino, lo terrenal, lo infernal y John Constantine. Los poltergeist. Ratas. El mundo responde a tu presencia. El juego utiliza el lenguaje del cine de terror, que son los poltergeist, no como un sustillo barato, sino como una respuesta del entorno hacia la suciedad espiritual de John. Por ejemplo, cuando entras a una zona, sabes perfectamente, además de que el juego se trata de eso, sabes que habrá acción pura, porque el entorno responde a tu presencia. De hecho, en un nivel del inicio, justo antes de tomar
la pistola automática de clavos sagrados, John hace la mención: creo que no están felices de que yo esté aquí. Esta frase confirma que él es un cuerpo extraño, una infección de orden en un lugar dominado por el caos. La inmersión no es solo visual, es una hostilidad ambiental. Algunos de los botes o contenedores de basura, por ejemplo, reaccionan a tu presencia. Objetos volando, libros cayendo. En una escena casi atropellan a John, y todo esto de manera tipo poltergeist. John siempre comenta algo relacionado con los demonios y entidades de bajo astral. Hace la mención de que algunos híbridos, los de arriba, por ejemplo, viven en el tercer piso, porque es su manera literal de estar más cerca del jefe. Es una sátira de la estructura corporativa aplicada a la demonología, e incluso en el infierno o sus fronteras, la ambición y el estatus se miden por la cercanía física hacia el poder, en el sótano o en el tercer piso. Te repito, sabes que habrá una buena acción y que será un momento decisivo para la jugabilidad, no solo porque el mundo es lineal y constante. Es así, sí, sino porque el mundo te mete a la historia de manera real. Real a como las películas dicen que son las apariciones o los poltergeist. Ya sabes, focos explotando, libros saliendo volando, cadáveres proyectados hacia las ventanas. Y lo curioso es que el control vibra, sí, como todos los videojuegos, pero no vibra con los latidos del corazón de John. Vibra solo con la fuerza de la explosión o el choque del auto en el muro. Esto es inmersión pura del 2005 y con solo 3 GB. En Constantine, el miedo no es algo que te pasa, es algo que te rodea. Los focos explotando y los cadáveres proyectados no son adornos, son los órganos de un mundo que está intentando expulsar a John como si fuera el virus. Pues el pacificador de la frontera entre dos mundos diferentes es el mercenario del equilibrio espiritual. Gilipollas. A juzgar por la recepción, diría que no están demasiado felices de verme. Comentarios. ¿Sabes qué es curioso? Que mi Frankenstein está alcanzando los 58 grados centígrados con este juego y haciendo ruidos en el disco duro y en el lector mientras intento cruzar el infierno de Constantine. Es el tipo de metajuego que solo una consola clásica puede darte. Literalmente estás sintiendo el calor de la arquitectura del juego. Por eso es importante que tengas montado un buen lector y una buena ventilación para que tu consola respire con un juego que evoca el infierno. Es el sufrimiento de la consola, espejeando el sufrimiento de John en el infierno. Es inmersión térmica. No solo estás viendo el fuego en la pantalla, estás oliendo el esfuerzo de los componentes de hace 20 años tratando de procesar ese caos. El escenario no es solo decoración, sino que el mundo mismo está tratando de decirte algo. Es algo muy parecido a lo que pasa en Silent Hill, pero con una estética más gótica y religiosa. Mientras que en Silent Hill, el mundo es una proyección de la culpa y el trauma personal, en Constantine, el mundo es una proyección del pecado y la decadencia espiritual del mundo. En el juego, el infierno no es un lugar lejos, sino que está debajo de la pintura de la vida, de la realidad. Solo hace falta que John rasque un poco con agua o un espejo
para que la podredumbre aflore. Si vas a jugarlo, te recomiendo instalarlo al disco duro. Consola pegada a la ventana y un ventilador de escritorio cerca en el nivel 3 para enfriar a medida de lo posible toda la consola. De preferencia, modifícala, quítale el blindaje y hazle unas perforaciones para que respire, porque si no, tu consola será un híbrido más, expulsada directa hacia el infierno. Y aquí cortamos. Podría darte más datos místicos demonológicos sobre Constantine, pero si ya viste las películas o leíste los cómics... Perdón. Si observaste la película y estudiaste los cómics, seguro que en el juego encontrarás los demás datos que no te quiero dar. Cosas simples como las bonificaciones que son las cartas del bar de Midnight, o que después de ver a Midnight, John tiene sangre en la camisa. Si con estos 4 datos que te he traído no has sido absuelto por el sacramento del legítimo rey del horror espiritual, el juego no es el problema. El problema es tu nostalgia por el marketing caro. Es porque estás condenado a las campañas que te justifican el precio con 157 GB de relleno, que no sirven para nada más que para quemar tu alma, tu esencia. Te reto a jugar como el emisario de Dios con la balanza equilibrada, sin poderes divinos, sin magia, sin hechizos. Te reto a jugar en modo Hellblazer. Obviamente solamente para derrotar a Baltasar tienes derecho a un podercito, pero solamente así entenderás la magnificencia de los 3 GB. Solo así serás absuelto del marketing caro y lograrás la redención por sacrificio. Esto es Xbox Peacemaker en su 4ª edición, Constantine. Nos vemos en la frontera.